San Juan capítulo 8 y su versículo 32. Y leemos la palabra del Señor nuestro Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Juan 8:32 dice de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria al nombre de Cristo. En el día de hoy quiero compartir la palabra del Señor nuestro Dios bajo el tema proclamación de independencia. Proclamación de independencia. Y quizás usted piensa o dirá, ¿acaso vamos a hablar de la historia de la República Dominicana, de nuestra historia, o de cualquier otra historia de otro país o nación? Porque cada nación, cada país que es libre e independiente de toda potencia extranjera, en un momento dado hizo la proclamación de su independencia. La independencia es lo que le da la facultad humana a esa nación, lo que le da la facultad a esa nación de poder hacer lo que entienda de acuerdo a sus propias leyes, a su propia independencia, bajo su propio régimen, no bajo el régimen extranjero. La independencia es lo que le permite a una nación, a un país, poder regirse y gobernar conforme a sus propias leyes, no a la de otro país o la de otra nación. La independencia de un individuo es lo que le permite hacer lo que considere acorde a su propio juicio, sentido o entendimiento, pero siempre sujetado a las leyes de donde está viviendo o residiendo. Es decir, nosotros como entes sociales, cuando somos adultos, a diferencia de los niños que son dependientes de papá, mamá, tutores, y no se gobiernan, no hacen o no deben hacer lo que ellos quieren, sino bajo la guianza del papá, de la mamá o de los tutores. Nosotros como adultos tenemos una autonomía, una independencia, autodependencia, de que no dependemos de otra persona para tomar ciertas decisiones. Ahora bien, eso no nos hace exento a nosotros de cumplir normas, leyes que estén establecidas en el sistema donde vivimos. Yo espero que me estén siguiendo y me estén entendiendo. Somos independientes por la etapa en la que vivimos de adultez y podemos tomar ciertas decisiones. Pero esas decisiones deben de ir acorde a las leyes establecidas en la sociedad en la que vivimos. No podemos tomar decisiones como queramos, sino que sean apegadas a las leyes, porque de lo contrario seremos sancionados. Ahora, es diferente la independencia de un individuo a la independencia de una nación o país. Una nación o país toma decisiones, o quien los gobierna, los dirigen, conforme a lo que entiendan como nación contra otra nación en su territorio. Un individuo toma decisiones como entienda
que tenga que ver con su vida, relación a su persona, pero tiene que tomar en cuenta las leyes de esa nación, de ese país o de ese lugar donde vive. Ahora bien, vamos a hablar de la proclamación de independencia en un punto más amplio. Aunque podemos ser libre, independiente, que no somos esclavos, que es el punto donde este texto bíblico se enfoca, esclavo de otra persona. Pero sí debemos ser esclavos de alguien superior a cualquier persona. Debemos ser esclavos, debemos ser guiados, debemos estar bajo la autoridad, bajo el gobierno de alguien por encima de todo. Y ese alguien es Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 32, y es un texto que de verdad tiene un poder tan grande que en nuestra bandera está ese texto bíblico. Tenemos el honor y el privilegio de ser la única nación o país del mundo que en su bandera tiene la Biblia y el verso bíblico de Juan 8:32. Es maravilloso. Proclamación de independencia. La independencia nacional, la independencia dominicana, como todos sabemos, fue proclamada el 27 de febrero del año 1844. Se proclamó la independencia luego de las luchas, las batallas que se libraron en contra del régimen que estaba en ese entonces, el régimen haitiano. Se luchó para lograr alcanzar la independencia nacional, la soberanía nacional, y no ser esclavo, no ser guiado por otra nación, por otro pueblo, por otra cultura, sino ser autónomo y ser independiente para tener sus propias leyes. En el sentido natural esto es bueno, es necesario, y cada nación que hoy es libre tuvo que luchar y pagar a precio de sangre para ser libre, tener su propia independencia. Se libraron muchas batallas en esa época, y hay batallas muy memorables que de hecho se celebran en nuestro país, como la batalla del 19 de marzo efectuada en Azua de Compostela, en la ciudad de Azua, al sur de nuestro país, como la batalla del 30 de marzo, que se celebra, que se dio lugar aquí en nuestra ciudad de Santiago. En fin, se libraron batallas para mantener nuestra independencia, y la restauración de la misma, porque la potencia extranjera que estaban en ese entonces no querían ceder. Se libraron diferentes batallas, y hoy día tenemos símbolos que representan nuestra libertad como nación, como país. Tenemos el escudo, tenemos la bandera, tenemos nuestro himno nacional, que representan nuestra libertad, nuestra independencia como nación. Ahora bien, sea nación, sea país, sea una isla, sea cualquier lugar, grande o pequeño, sea una persona, como somos cada uno de nosotros, somos y debemos ser independientes hasta cierto punto. Porque tenemos gobernantes, tenemos autoridades a la cual debemos de obedecer, la cual debemos de cumplir las leyes y las normas de nuestra sociedad, de nuestro país. Pero seamos persona o nación,
Y este mensaje es también para los que gobiernan, que muchas veces creen que ellos son la máxima autoridad y que pueden establecer leyes para el pueblo, mas ellos no están llamados a obedecerla y deben de obedecerla y cumplirla. Pero no solamente eso, obedecer y cumplir las leyes, sino que deben entender que necesitan saber y conocer que por encima de su estatus hay alguien superior. Hay alguien que está muy por encima de ellos. Hay alguien que sí quiere gobernar, guiar, dirigir sus vidas, pero no para avasallar, no para humillar, no para esclavizar, no para subyugar, sino para guiarlo por el camino correcto. Los judíos le dijeron a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie porque somos descendientes de Abraham. ¿Cómo dices tú que somos esclavos? Y si bien es cierto, lo que ellos dicen estaban muy equivocados, porque sí habían sido esclavos por muchos años. No sé quién de los fariseos le dijo eso a Jesús, porque parece que no conocía su historia. Ellos habían sido esclavos de los egipcios, habían sido esclavos en Babilonia, habían sido esclavos de muchas naciones. Incluso los filisteos muchas veces hasta el arca que representaba la presencia de Dios se la habían llevado. En fin, habían sido esclavos de muchas naciones y estas personas le dicen a Jesús que jamás habían sido esclavos de nadie. Cuando Jesús le dice: si conocieran la verdad los hará libre. Dice el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús no quiso contarle o recitarle o recordarle su historia, como le mencioné, que habían sido esclavos de otras naciones. Jesús le dijo: ustedes son esclavos del pecado. Mucha gente ignora esto. Y hoy como dominicanos podemos decir: nosotros somos libres, tenemos una independencia, una constitución, unas leyes que nos guían, que nos gobiernan, aunque muchos la violentan, que a través de ellas nos guiamos, somos libres. Pero somos esclavos del pecado, porque todo que hace y practica el pecado, esclavo del pecado es. No se gobierna. No hacemos lo que queremos, lo que no queremos, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, por el pecado que mora en mí. Y es precisamente de esa independencia que quiero que sepa que el Señor Jesús quiere darte la independencia del pecado, quiere hacerte libre del pecado, quiere hacerte libre de todo deseo pecaminoso que está en tu interior y que te gobierna aún sin tú darte cuenta. No es de la independencia de luchar contra otra nación, ya eso sucedió hace tiempo. No es la independencia de cambiar una ley por otra, no, es de tu propio gobierno interior, de tu propio opresor interior, de tu propio verdugo interior, que es el pecado que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Jesús quiere hacerte libre del pecado. Que el pecado no te gobierne, que el pecado no dirija tu vida, que el pecado no sea lo que te dicte lo que va a hacer, decir o cómo actuar. No, que piense y que actúe correctamente conforme a los principios establecidos por Dios en su palabra. Si así es, seremos verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad es Jesucristo. Mucha gente, yo recuerdo cuando estaba pequeño, eso no hace mucho,
Que la gente decía, y crecí escuchando este refrán, que la gente decía, por la verdad murió Cristo. Y a veces cuando los muchachos estábamos en disputa, que si es verdad o mentira, por Dios, nos querían hacernos jurar, y antes se usaba eso, pero no jures por Dios, ni por el cielo, ni por nada. Mucha gente decía, para que le crean, por la verdad murió Cristo, pero Cristo no murió por la verdad. Cristo es la verdad. Aleluya. Cristo murió por ti, por tus pecados, por mi pecado, para salvarnos a nosotros. Él es la verdad. Él no murió para demostrar la verdad, no, porque la verdad es Él. Él murió para salvarnos a nosotros y librarnos de la condenación eterna. Gloria al Señor. Por eso es a Cristo que debemos conocer, porque Él es la verdad. Él es esa verdad tangible de Dios para hacernos entender que somos esclavos del pecado. No importa la independencia que tengamos, que 1844, que el 27 de febrero se tocó el trabucazo allí en la puerta de la misericordia. Matías Ramón Media sonó el trabucazo. Sí, gloria al Señor, porque esto es una independencia natural, es una independencia social, es una independencia de las cosas terrenales, pero hay una guerra y una batalla interna en tu interior. Hay un gobierno, hay un opresor que gobierna las vidas, los cerebros, la mente, el corazón de las personas. Ese es el pecado. Cristo murió en la cruz para perdón de pecado, para destrucción del pecado, pero tú tienes que venir al pie de la cruz y entregar todo esto, tus deseos, malos deseos, todo lo que hay en tu corazón, entregárselo a Cristo para que Él te dé la independencia del pecado y que no gobierne tu vida, sino Él. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Esa es la independencia que quiero que nosotros entendamos, que el Señor quiere que tengamos y que vivamos conforme a ella, conforme a la libertad de conocer la verdad, que es Cristo Jesús. Que sea Él quien gobierne nuestras vidas, que guíe nuestra mente, nuestro corazón, que en todo nuestro ser podamos entender que esa libertad está por encima de toda libertad terrenal, humana, social. Es la libertad de que ya el pecado no nos gobierna, de que no somos guiados a hacer lo malo, sino conducidos a hacer el bien. Rogamos a Dios el Padre para que nos ayude a mantenernos en la libertad en Cristo Jesús, que lo dio todo en la cruz del Calvario. No escatimó nada, sino que descendió y se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo para morir en aquella cruz, para morir, pero no como una muerte cualquiera, sino para morir en una horrenda cruz, para morir por cada uno de nosotros. Y quiero cerrar leyéndote este pasaje bíblico que es impactante, que me encanta y ha sido de gran impacto y significado para mi vida. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice Pablo: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es, y es Él quien nos da nuestra independencia. Que Dios te bendiga, iglesia. San Juan capítulo